Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a enseñar a configurar los soportes en el software Cura. Si quieres imprimir como la pieza que estás viendo aquí, si le puedes ver, tiene una calidad, bueno, en soportes no se requiere mucho, pero se despliegan, digamos, se despegan fácilmente, ¿no? Si tú le ves acá, tiene prácticamente bien las capas predefinidas para que tu impresión salga bien. Y acá también es la parte inferior del soporte, ¿no? También probé el filamento mármol, que también lo voy a hacer una review para que lo puedas ver. Mira aquí, como puedes ver, estos son los soportes, una configuración en balsa que prácticamente es fácil despegar, no tiene mayor esfuerzo. Te dejaré un video de cómo lo despegamos, el prototipo que hicimos en esto. Y nada, comenzamos con este video. Y bueno, para que tú puedas realizar una excelente configuración en la parte de soporte, así no tengas la dificultad de despegar las piezas y te compliques, pues básicamente te recomiendo que utilices mis configuraciones. Bueno, yo tengo activado algunos parámetros que te voy a mostrar a continuación. Para esto vamos a utilizar una pieza que necesita soportes. Tú te vas a redirigir al apartado de soporte, ¿no? En esta parte tú tienes la opción de generar soporte, obviamente le activas la casilla y te despliegan las opciones. Si no tienes estas opciones, pues básicamente tienes que ir al engranaje y aquí donde dice soporte, bueno, ocultemos refrigeración. Donde dice soporte tú vas a activar todos los que tú desees habilitar. En fin, son muchas opciones que te da Cura, pero yo he habilitado algunas para lograr tener un buen acabado en los techos. Entonces te voy a mostrar esta configuración. Bueno, vamos. En la parte después de generar soporte lo activas, te da la opción de colocación del soporte, tanto tocando la placa de impresión, que quiere decir que tú puedas otorgar el soporte a la pieza de acuerdo en este caso a la geometría. Iría acá, iría en estos lados de acá el rojo y acá el rojo, nada más. En gran parte te ahorras material, pero si necesitas hacer una generación de soporte pues completa y que no tenga daños, aunque no hacen falta en algunas piezas, pues puedes ponerle en todos los sitios, que es básicamente donde están todos los puntos rojos, que se lo ven aquí, ¿no? Luego tenemos el ángulo de voladizo del soporte, pues esto es básicamente, yo le pongo de 40 a 45 grados para que pueda, a partir de eso pueda generar el soporte, ¿no? No hay mucha ciencia en esto, el ángulo de inclinación. Ya, el patrón de soporte es líneas. Bueno, vamos a segmentarle para ir indicando de a poco, ¿no? Como tú puedes ver, está segmentado. Así es como te quedaría la pieza cuando tú le pongas en todos los sitios. Es básicamente una barbaridad utilizar soportes al extremo. Vamos a regresar a poner, tócame la placa de impresión para este ejemplo. Estamos justamente en el ángulo de voladizo. Es que yo te sugiero que pongas de 40 grados en adelante, ¿no? Para que tu impresión a partir de los 40 grados detecte un ángulo. El patrón de soporte que tienes tú, aquí tienes líneas, rejillas, triángulos, n cosas, pero yo utilizo líneas siempre, ¿no? Entonces vamos a ver dónde están esas líneas. Como tú puedes ver, estas son las líneas de impresión, al igual que el relleno, en este caso son triángulos. Acá en soportes yo utilizo líneas. Tú puedes ver aquí, ese es el patrón, ¿no? El patrón de líneas. Me dice recuentos de líneas de pared del soporte. Ya, esto quiere decir que la cantidad de soporte o el borde que va a imprimirse sea constante hasta el final. En este caso tenemos 2, como dice 2 acá. Si nosotros aumentamos a 3, va a dar que va a ser 3 líneas. Vas a ver 3 líneas. Y listo, mira, tienes 3 líneas. 1, 2, 3 líneas. Esa es básicamente para que tenga un poco más de densidad el soporte. No lo recomiendo mucho en 3, no lo dejaríamos en 2, segmentamos, ¿no? Igualmente, la densidad del soporte es lo mismo que la densidad del relleno. Bueno, no lo mismo, es una relación. Yo utilizo de 0 a 30%, debido a que no utilizo más densidad, debido a que he hecho pruebas y pues básicamente el tener el soporte a una densidad del 30% te hace una separación tanto de línea a línea, que tú puedes ver aquí, una separación que no es tan lejana, ¿no? Y puede tranquilamente imprimir el techo. Ahora, si nosotros ponemos el 100% de densidad de soporte, va a salirte como un relleno al 100%, y eso se convierte en un material desperdiciado
Es una masa tremenda que después es difícil retirar el soporte y no te recomiendo, ¿no? Y de acuerdo a la densidad de soporte se va calculando las líneas de soporte, que en este caso nos dice que a 1,33 milímetros está la separación de cada línea, y sí, les parece que sí. Igualmente nos dice la capa inicial, que es donde empieza ya la parte de los soportes, que está aquí abajo, que sería, a ver, ¿dónde estamos? Bajemos las capas. Entonces ahí en la capa 2 empezaría ya a generarse con esa distancia de acuerdo a la densidad. Luego tenemos el recuento de líneas de borde del soporte. Ya, el recuento de líneas de borde del soporte es básicamente esto que ves acá, estas líneas que están aquí, estas líneas que ves acá, que esto se activa cuando tú no vayas a poner el apartado de balsa. Si tú no utilizas balsa, puedes utilizar esta opción de poner líneas, ¿no? Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, unas 7 líneas de soporte, y pues mira, ya están las 7 líneas aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas. Obviamente no se te imprime toda la figura con las 7 líneas, simplemente es para que tengan mayor adherencia al soporte, ¿no? Mira, si ves, ahí el soporte sigue con las dos que configuramos acá. Con las dos líneas sigue el soporte. Y el borde, digamos, inferior es el que se configuró con 7. Eso cuando tienes libre, ¿no? Cuando vas a imprimirle inmediatamente. Cuando tienes balsa no se puede generar esto, porque la balsa ya hace el trabajo de las líneas del borde del soporte. Bueno, en este caso volvámosle al 3 y lo segmentamos. Ya luego tenemos el apartado de distancias del soporte. Aquí utilizamos dos parámetros, tanto la distancia en Z y la distancia XY. Siempre es recomendable tener la menos distancia en Z y un poquito más en XY. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que nosotros imprimamos al borde, esto es XY, se va a imprimir a distancia de 0,5. Pero tú te has de preguntar, por aquí está más grande. No, no es que esté más grande, sino es que este comienza a imprimirse de a poco. O sea, aquí ya estaríamos viendo la primera distancia en Z del soporte, no en la capa 2 mismo, cuando esté empezándose a elevar esta partecita para arriba. Entonces vamos a ir viendo que se va elevando. Y aquí tienes la distancia XY de separación. Mira, es bastante ancha, 0,5 milímetros. Mira, aquí tienes de aquí a acá. Y si seguimos subiendo, vas a darte cuenta que sí, mira, está clarísimo. Mira, distancia de 0 a 5. ¿Sí cachas? Entonces esa es la distancia XY. Ahora la distancia en Z vamos a ver a partir, ya, aquí. Es importante que la distancia en Z, mira, tengas lo más bajo posible, no tan bajo porque luego se te pega mucho. Yo utilizo distancia en Z 0,3, que es suficiente para que pueda hacer estos pequeños separaciones y puedan despegarse. Y la distancia XY 0,5, que es media alta, sí, pero es que en XY vos sabes que no necesitas tener que esté tan pegado a la pieza, ¿no? Entonces mira, por ejemplo, aquí en XY es que es una distancia considerable con respecto a este, porque obviamente está imprimiéndole ahí, ¿no? Y en Z del soporte debes utilizarlo como mucho 0,3, no más alto porque no sería un soporte, ya notarías unos pequeños hilos de filamento o lo que se le conoce como grumos o gotitas de filamento. La distancia de unión del soporte es básicamente, bueno, en esta pieza no se puede apreciar, ¿no? Es por ejemplo cuando tú tienes que los soportes vayan en todos los sitios, entonces por ende aquí se va a generar una sola masa. En ese caso ahí va a generar una unión de soporte, una distancia de unión que es de 2 milímetros, ¿no? El grosor de la capa de relleno, esto es importantísimo. A ver, ¿qué es esa parte del grosor de la capa de relleno? Vamos nuevamente al dibujo. El grosor de la capa de relleno quiere decir esto. Esto es el relleno de soporte, ¿no? Y cada capa, o sea, al igual que la figura, cada capa de esto tiene que ser configurable a la misma distancia que está puesto que configuramos en este caso la pieza que queremos sacar. Por ejemplo, aquí tenemos que el grosor de la capa de relleno va a ser 0,2 y yo también lo tengo como la altura de capa del material en 0,2. ¿Qué hacemos con esto? Esto garantizamos que el soporte se vaya imprimiendo igual a la misma distancia de capa de la pieza. Porque si tú pones que la capa
de la pieza que estás imprimiendo le colocas a 0.3 y el soporte a 0.2, el soporte puede llegar a tener, a no ser un soporte adecuado y no puede generar bien los techos. Entonces 0.2 en pieza y 0.2 en soporte, o 0.3 en pieza y 0.3 en soporte. Eso es básicamente este apartado que tú ves aquí, ¿no? Que es el grosor de la capa de relleno. Ya. Luego tenemos el apartado de habilitar interfaz del soporte. Bueno, el apartado de la interfaz de soporte tanto para el techo y para la parte inferior. Si tú activas solamente el suelo del soporte, ¿qué quiere decir? No me va a funcionar en esta pieza, quizás en una cuadrada sí, en esta no, mira, no hay nada, está ejecutándose enseguida, ¿no? Si le ves, no se puede ver un techo, no se puede ver. Para ver este techo y para que tú lo puedas ejecutar, que yo no lo recomiendo mucho en la parte de techo de soporte porque eso se pega y luego se daña la capa. Si tú recuerdas, cuando estábamos configurando, esto no había. Esto ya es la interfaz inferior del suelo del soporte. ¿Qué quiere decir esto? Que esto va a imprimirse como una capa, se puede decir, adicional para que sea fácil despegable. No es tan factible activar esto, yo no le activo. Y si le activo es cuando tengo piezas cuadradas, pero solo el suelo del soporte. ¿Por qué te comento esto? Que esto supuestamente es para que tu pieza se retire fácilmente, lo que en la realidad no es así. Lo que en la realidad es que se pega y te salen unos cuadrados debajo de las piezas. Aquí sale el techo, mira. Ya. ¿Qué va a pasar con esto? Igualmente esto tiene una distancia, tiene una línea también de distancia de configuración. Habilitamos la interfaz del soporte tanto para techo como para suelo. ¿Qué quiere decir? Que la capa inicial y la capa final del soporte, después de imprimirse, van a hacer otra impresión adicional. Esto se calcula con porcentajes de densidad. Mira, grosor techo del soporte 1 milímetro, grosor del suelo del soporte es 1 milímetro. Densidad de la interfaz de soporte 33.3%. Entonces vamos a activar esta parte de acá y vamos a dejar activar solo el soporte. Entonces yo te recomendaría que cuando vayas a utilizar esta configuración de soportes, estos parámetros me han funcionado tanto para PLA, para PETG. Ya, ¿qué más? ¿Dónde estamos? A ver. Ya, esto es igual, distancia de línea del suelo del soporte. Lo mismo cuando le imprimimos abajo. Pero como te decía, eso se activa en figuras cuadradas. Tengo activada la opción de experimental. Cuando yo doy clic en experimental, puedes activar tú el soporte árbol, configurar más cosas. Y todo lo que configures en experimental en soporte árbol, pues básicamente va a utilizar estas configuraciones que tienes acá. No utiliza soporte árbol porque consume mucho material, ya te voy a indicar, mira, esto es árbol. Bueno, en el próximo, no sé si te dejaré en este video mismo la configuración del custom support, de cómo activarlo, de cómo colocarlo, escalarlo. Te voy a dejar por acá unas imágenes de los soportes que tengo impresos. Y estate atento que voy a subir videos de cómo realizar litofonías con texturas lunares que me han pedido mucho. No lo he hecho porque lo tengo planeado para hacer en 3 videos. Y no te olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Metronic Seed, en Instagram como Metronic Seed. Te dejaré mis números de contactos para que te contactes con nosotros. Te dejaré también nuestro correo electrónico. Y nada, espérate, tenemos mucho material para compartir, mucho material para que tú estés atento y puedas empezar en esto de la impresión 3D.